Bueno, buenas noches, estimados amigos. Hoy vamos a hacer una excepción y vamos a hablar de un filósofo argentino, seguramente uno de los más significativos que dio nuestro país, que fue Nimio de Anquín. Significativos, originales y olvidados. Postergados, ¿te acordás cuando hicimos? Y olvidados ex profeso, te diría en Sí, este caso, sí, porque en otro caso hay olvidos así más circunstanciales. Sí. Sencillamente porque, bueno, Tu no posición era políticamente correcto. no era políticamente correcto. Es decir, nosotros queremos definir como definían a de Anquín, como hacía Jaureche cuando hacían las críticas a Perón. Entonces decía, Nipo nazi cato Falangista. Nipo nazi cato falangista. Peroncho para no sé qué cosa. Bueno, el tema es que, como dijo Silvio, fue un hombre políticamente incorrecto toda su vida. Sí. Enseñó en la universidad, Pero muy original. Enseñó en la Universidad de Córdoba durante 40 años. En el 55 lo echaron, después fue a enseñar en la Universidad de Santa Fe. Un hombre que escribió poco. Yo lo conocí una sola vez. Lo fui a ver en el año 73. Me recibió en su casa de la calle Vélez Arfiel, en Córdoba. Me hizo pasar un caserón viejo. Tenían todos los pisos hundidos. Esos pisos de Pinotea, todos hundidos, ¿vieron? Los pisos que van arriba de Tirantes, todos hundidos. Y entonces me dice, mire, y tenía todas las piezas tachonadas de libros, todas las paredes, todo, entonces... Por eso se hundían los pisos. Se hundían los pisos, la biblioteca le hundían los pisos. Y entonces era un hombre morocho, bajito, un tape cordobés, un criollito bajito, morocho. Y me dice, un hombre agradable... Y me dice, ve joven, me dice, yo tenía en ese momento 27 años, una cosa así. Dice, ve joven, si yo hubiera sido Monseñor de Risi, todo eso estaría publicado. Y me mostraba todo. Es una cantidad de escritos de Anquín que hay, es infinito. Sí, pero además publicado muchos de ellos en revistitas de filosofía, de esas que leen nadie. Nadie. Después le publicó la editorial Gredos, Ente y Ser, Filosofía del Ser Naciente, en el año 62, que hay dos comunicaciones de él que fue al Congreso del 49. Una se llama Dirilicti Sumus in Mundo, arrojados estamos en el mundo, y otra sobre filosofía y religión. De Anquín fue uno de los filósofos argentinos que más participó en el Congreso del 49, fue muy importante. De Anquín, junto con su coprovinciano Estrada, en 1926 fue a hacer un curso, un seminario a Alemania. De Anquín cruzó con Cassirer, con Ernest Cassirer, y Estrada cruzó con un marxista que ahora no me acuerdo el nombre exactamente. Después acá hubo un hombre que fue muy importante, que fue von Rintelen, Joaquín von Rintelen, que era profesor en Mainz, en Maguncia. Y Joaquín von Rintelen, valorando a de Anquín y su obra, le otorga en el año 1950 el doctorado honoris causa en la Universidad de Mainz, de Maguncia. Ningún filósofo argentino nunca logró un doctorado honoris causa. Eso fue en el 50 y él pronunció una conferencia sobre el poema de Hölderlin, ¿Para qué ser poeta en tiempos de penuria? Ahí está, que es un poema que también toma Heidegger. Y tiene el coraje ahí de Anquín de reivindicar en 1950, cuando Heidegger estaba prácticamente prohibido en Alemania, digamos, aunque ya retomado en Francia, pero de hablar de Heidegger y de mencionarlo como una figura insigne, digamos, ¿no? Y después sigue con su propia interpretación, que no coincide con la de Heidegger, coincide en algunos puntos. En algunos puntos coinciden. Lo que pasa es que era un pensador muy original. Pero bueno, nosotros íbamos a comentar un trabajo que nos interesa especialmente, que es el ser visto desde América, porque Anquín fue uno de los pocos pensadores argentinos, que además de ser original, ya esos son pocos, dentro de esos pocos hay unos pocos que se vislumbraron que la situación
de Latinoamérica, Iberoamérica, y por mejor decir, era en cierta medida distinta de la situación y del pensamiento europeo, ¿no? Y en este trabajo, en las dos últimas páginas de un trabajo que tiene una hondura filosófica realmente importante, en las dos últimas páginas sitúa lo que debería ser la posición de nuestro pensamiento filosófico como iberoamericanos, haciendo allí una relación con cómo él entiende, que también es una forma muy original, el pensamiento presocrático. Exacto, porque vos fíjate, yo quería hacer este programa por lo siguiente, porque no quiero hacer un programa de comentarios. No porque va nadie, ni mi ¿qué pasa? Silvio Maresca no lo dice porque no es autorreferente. Si algo es Silvio que no es autorreferente, no se referencia a sí mismo, no es un ególatra, es un hombre derecho, franco. Pero ¿por qué quise que lo hiciera? Porque Silvio insiste hace ya muchos años, varios me han comentado, sobre el tema de la singularidad, el pensamiento sobre la singularidad. Y como nosotros, ¿te acordás, Silvio, que fuimos a dar una conferencia en conjunto sobre Yanquín a la Universidad Nacional de La Plata? Así es. Que se suspendió. Y después se hizo. Después se hizo en en la Galería Roca, no sé me cómo acuerdo bien. Bueno, pero se suspendió en su momento, la suspendió el secretario de Cultura de la provincia de Buenos Aires, en la época de que era gobernador Solá. ¿Solá o Cafiero? No, Solá era gobernador. Y se suspendió la conferencia por el temor que le tenían a Yanquín, porque es políticamente incorrecto Yanquín, ¿no? Entonces, digo, quería hacer que le dije a Silvio, mira, vamos a volcarnos de vuelta al texto del Ser Visto desde América, porque este texto lo han estudiado, lo han padecido porque fueron alumnos de él. Yo no fui alumno de Yanquín, Silvio tampoco. Pero hay tipos como Enrique Dussel o Arturo Roy fueron alumnos de él en la Universidad Nacional de Córdoba. Y estos textos los han estudiado. Y Yanquín es el primero que se plantea el tema de la singularidad americana. Bueno, pero fíjate, antes de eso, les cuento esto para ubicarlo. Él en el texto plantea, primero, que la esencia de la filosofía es la metafísica. Claro. Con toda claridad y rotundez, si podríamos decir. Y esto es así. El corazón de la filosofía es la metafísica, digamos. Y para él la metafísica reside en la cuestión del ser. En la cuestión del ser. Pero no hay en él un prejuicio acerca de lo que sea ese ser, ¿no? Y es muy interesante porque él empieza planteando la cuestión del ser como objeto. Ahora, señala al mismo tiempo que el conocimiento, al aproximarse a ese objetum, ya es una alteridad respecto de ese objetum, porque el auténtico conocimiento o la auténtica aprehensión del ser pasaría por lo que llama la mismificación. Pero esa mismificación, de alguna manera, implica ser devorado por el ser devorado por el ser, digamos, ¿no? Sí, o sea que es una visión tan original y en cierto modo tan, ¿cómo puede? No es pasional ni apasionante, sino ni terrorífica. Ninguna de esas palabras sirve mucho. No sé, no tengo ninguna. Pero lo que ve al mismo tiempo, todo esto antes de hablar de América, ¿no? Con enorme lucidez, es como la modernidad, y particularmente Hegel, sí. Él se había volcado. Invierte esta situación, digamos, y plantea una mismificación en la autoconciencia, en el subjectum, pero fundamentalmente, particularmente en la autoconciencia, con la cual, digamos, se pierde esa referencia al objectum que él indudablemente privilegia, ¿no? Sí. Indudablemente privilegia. Y claro, está tan de acuerdo con lo que yo pienso en el sentido que vos sabés, que yo creo que nosotros estamos viviendo esta época penosa, es la época del imperio de la subjetividad absoluta. Exacto.
Es en la época del imperio de la subjetividad absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que todo es mediado por todo y que al ser todo mediatizado por todo, todo intermediado por todo, incluso nosotros mismos, todo está vacío de contenido. Exacto. ¿Qué es lo que él plantea en Wozu Dichter in Justifier Zeit? ¿No? ¿Para qué poetas en tiempo de penuria? Ahí él lo plantea, dice somos ciudadanos de la nada. Exacto. Ciudadanos de la nada. Porque es la subjetividad que ha llegado a su expresión. Así que eso, te dejo seguir a vos. No. Pero vos fíjate cómo... Este punto, ¿cómo él piensa hacer? ¿Y cómo se da cuenta de cómo la subjetividad se devora y hay una mismificación inauténtica, en cierto modo? Pero no lo dice, ¿eh? Pero se abandona esa dirección al objectum, ¿no? Sí, bueno, eso es un signo de que... Porque Deanquín era un realista, pero no un realista ingenuo. Ay, muy bien. Porque es un realista crítico. Mirá, vos tenés ahí el texto y es más que un realista crítico. Es más que un realista crítico. Mirá vos, perdóname, yo le saco el texto a Maresca porque como yo sé de memoria todo, entonces... ¿Cómo? No era que había que traer papeles, siempre había que decir que hay que traer papeles. Bueno, pero ahora no lo traje. Papeles. ¿Dónde está él? Hay un texto, quiero ver de las dos, 133. El último texto de Deanquín, escrito en el 72, se llama De las dos inhabitaciones en el hombre. 133, aquí está. Y mire cómo comienza. El hombre, o sea, la conciencia del hombre, es como una casa que espera siempre un huésped. El hombre, o sea, la conciencia del hombre. Que espera siempre un huésped. Que espera siempre un huésped. Es como una casa que el hombre no puede vivir sin el huésped, que es el sostén de la casa, o sea, que es la razón de la casa. Pero ves, te das cuenta cómo cómo él ya se da cuenta de la vacuidad del hombre moderno. Exacto. El hombre, ¿Cómo está vacío, la conciencia, ¿no?, del hombre espera un huésped. Entonces, lo interesante, tanto en el Ser visto de América como en las dos inhabitaciones en el hombre, es que Deanquín se da cuenta que nosotros, primero, estamos en el fin de una época. Segundo, tenemos que empezar con cabeza propia, tenemos que pensar desde acá. Es decir, en nuestro caso tenemos que pensar desde Hispanoamérica. ¿Y qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar el ser. Pero este ser que nosotros pensamos es el huésped de nuestra conciencia, dice. Pero este huésped de la conciencia, dice, es doble. ¿Por qué? Porque yo tengo, primero, el ser cristiano. Y entonces ese ser habita mi conciencia, el Dios creador. Pero ese Dios creador es incompatible con el ser greco-parmenidio, que es el ser, como decía Maresca, ahí en el que dice Maresca, ese ser que te da cierto temor, que es totalizador, que eso es el ser que no crea, no es creador, es el ser omnipresente y intemporal que también habita. Dice, y estos dos seres, el ser greco-parmenidio y el ser cristiano, ¿pueden cohabitar en mi conciencia? Se llama de las dos inhabitaciones. Él tiene ahí, yo no sé... Es un problema que plantea. De alguna manera un conflicto. Tiene un conflicto terrible. Pero bueno, lo seguimos en el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Seguimos con el tema de Deanquín. Ustedes han visto, como venimos planteando, la relación, primero, el pensamiento de Deanquín es metafísico. Él se ocupa de la metafísica. Después tiene otros trabajos, él, que se ocupa de algo que se ocupaban los filósofos de su tiempo, allá por 1950, una cosa así. Él se ocupan de los tipos humanos. Ahí entonces tiene, por ejemplo, la antropología de los 3 pueblos bíblicos. Entonces se ocupa de lo que es la conciencia del hombre pagano, de lo que es la conciencia del hombre judío, de lo que es la conciencia del hombre oriental. Sí, él está atento a esas diferencias. Está atento a lo que es a esas diferentes tradiciones. Las diferentes tradiciones, lo que era la antropología cultural, por así decir. Y tiene un trabajo, tiene varios trabajos, uno que me parece que es interesante, que es este de las antropologías. Eso le permite a él hablar de algo que es fundamental, que es lo que él llama el ente, la conciencia, capax Dei, es decir, la conciencia que es capaz de Dios, que es la conciencia cristiana, y del ente capax entis, es decir, la conciencia que es capaz de concebir el ente en tanto ente. Bueno, pero vamos a decir... Estas distinciones transcurren a través de todo el pensamiento anquiniano, ¿no? Bueno, pero vamos a la cuestión. Él tiene en esta obra que estamos analizando, ¿no es cierto? El ser visto, ¿cómo dice? El ser visto desde América. Visto de América, dentro de lo que ya planteamos, de la mismificación, del objectum, del subjectum, él habla de los presocráticos, ¿no? Y tiene una visión en cierta medida cercana a Heidegger, aunque él remite a Jäger ahí. Sí, bueno, no él fue Heidegger, el traductor. No a Heidegger. Él fue el traductor del Aristóteles de Jäger. Remite a Jäger, pero tiene una concepción de la physis, que era el objeto, digamos, de estudio de los presocráticos, muy cercana a la de Heidegger, pero distinta, a su vez. Distinta. Porque, bueno, hace la etimología del término y ahí tenés que coincidir con Heidegger, sí o sí, porque physis viene de funa y eso significa brotar, crecer, no significa naturaleza. Así que, por lo menos en el sentido que podemos entenderla modernamente como producto de la físico-matemática, como algo, digo de paso, muerto, ¿no? Carente de vida. Habría tanto que hablar sobre eso. Un día vamos a hablar de eso, de la naturaleza carente de vida de la modernidad y los esfuerzos que tiene que hacer la modernidad para devolverle vida, como en la crítica del juicio de Kant a la naturaleza, ¿no? Pero bueno, ahí habla de, él cuando habla de los presocráticos, habla de una urmetafísica. Claro, ¿no? Una primera, original metafísica. Exacta. Una original metafísica. Cuyo objeto, si no lo digo del todo bien es porque no lo encuentro acá, pero es algo así como el ser, pero individual existencial. Claro. No es el ser en su plenitud. No. Que recién con Platón y Aristóteles. Él le gusta mucho a Aristóteles y Tomás de Aquino, ¿no? Bueno, obviamente. El más estudioso de Aristóteles que hemos tenido en Argentina. Entonces, en definitiva, esa protometafísica, esa urmetafísica, digamos, que se sumerge en el objectum, ¿no? Es decir, y que no tiene nada de subjetivismo moderno, obviamente. Estamos hablando de los presocráticos. Estamos hablando de presocráticos. Cuando habla de nosotros, 2 paginitas nada más. Yo quisiera leer un poco esto, porque realmente él dice, repetimos todo esto, que todo esto es europeo, todo lo que he dicho hasta ahora. Sí. Y que nosotros, los argentinos, vivimos tales cosas en cuanto participamos de la europeidad. Sin duda, ¿no? Pero no se trata de pensar como europeos, sino de pensar como americanos. Fíjate que dice americanos, no como los idiotas que llaman americanos a los norteamericanos. Bueno, toda persona que piensa un poquito, en fin. Tiene que decir que somos americanos. Somos americanos, ¿qué somos? Chinos. Bueno. El chino, Fernández, es chino, no es americano. Como hijos de este continente nuevo.
Pensar como europeo significa filosofar por compromiso o imitación, que es lo que hacen nuestros profesores, ¿no? La inmensa mayoría. Que- ¿Por compromiso o imitación? Salte un poco. Pensar como argentinos significa filosofar auténticamente, pero en tal caso también las posibilidades no son muchas. Exacto. La novedad de América nos inclina a pensar en un presocratismo americano semejante al griego, pero no igual. Hace un momento hablamos del presocratismo. Sí, sí, ¿no es sí, cierto? sí. La URF. Exacto, la URF metafísica. La infancia espiritual de nuestro país lo coloca en la línea de Tales de Mileto. El ser visto desde América es el ser singular Claro. en su discontinuidad fantasmagórica. Claro. Esto es una frase maravillosa. Es extraordinario. Digamos, Aparece, se nos desaparece. es su siempre- discontinuidad fantasmagórica. Y es verdad. Pero hay que pensar De tumbo en tumbo. hay que vamos pensar nosotros. nuestra singularidad. Y, o sea, lo que él llama también, atribuyendo a los presocráticos, y en eso difiere de Heidegger, el ser existencial individual. Exacto. Digamos, ¿no? Que todavía no sería el ser en su plenitud. No es plenitud. Él considera que En su discontinuidad fantasmagórica. él considera que la filosofía más acabada fue la de Tomás de Aquino, digamos. ¿no? Sí, seguro. Pero al mismo tiempo habla muy mal de los tomistas, ¿eh? No lo quiere. Y Los no es un tomistas no lo tomista, quieren, no. y no es un tomista. Bueno, y después- Porque lo que hemos expuesto acerca de la mismificación, del sumergirse en el abismo del ser, de la percepción extraordinaria de él, de Hegel, como Él tiene una gran- como aquel, digamos, que logra reducir todo ente al sujeto. El último de Anquín Eso. es un hombre que sufrió una influencia poderosísima de Hegel. Sí, Los pero últimos pero trabajos. entendió la importancia histórica, porque Hegel no es un tipo meramente para enseñar en la universidad. Claro. Hegel, si importa a Hegel, es porque Hegel ha entendido lo que se venía, no solamente lo que pasó, sino lo que se venía, que es el vaciamiento absoluto de todo ente, incluso nosotros mismos, por lo que él llama la negatividad y la mediación, la subjetividad absoluta. Ahora bien, por eso yo insisto, la filosofía, como sucede en Hegel, está hecha para interpretar el mundo y no para transformarlo. Exacto. Exactamente lo contrario de lo que dice Marx. Exacto. Porque cuando se pretende transformar el mundo desde la filosofía, se hace ideología, no se hace Exacto, filosofía. haces ideología. Y no está mal que se haga ideología. No, está bien, es pero otra no es cosa. filosofía. No es filosofía. Es ideología. Muy bien, un poquitito más. A ver, lee que Dice, son los mejores párrafos. en esta línea del filosofar comprometido o por imitación, las posibilidades, aunque pocas, son reales y están ligadas al incremento de la europeización y la participación más íntima y esencial de su espíritu, dice. Quien trabaje en esa línea deberá cerrar un poco los ojos a la realidad circundante. Acá está hablando, digamos, de la filosofía profesional, ¿no? Exacto. Dice que trabaje en esa línea, está bien, dice, está bien que se haga, seguir con ese Está carril bien que se haga, europeo, hay que cerrar los ojos. pero tiene que cerrar los ojos a la realidad secundaria. Y termina diciendo, pero quien filosofe genuinamente, como mira, americano. de memoria, ¿sabes? De memoria, ¿sabes? Como americano, no sé de memoria. No tiene otra salida que el pensamiento elemental dirigido al ser objetivo, existencial, a la realidad fantasmagórica e ininteligible, vos fíjate, ininteligible, A veces nos pasa eso. cargada de esencia y de intencionalidad máxima. Y este presocratismo americano será al cabo la contribución efectiva a la preocupación del sentido greco-medieval del ser. Ahora vos fijate que él deja en el ser
deja ese resto de ininteligibilidad. Claro. No pretende una inteligibilidad absoluta, digamos. No. Porque está esa dimensión abismal. Y además de la dimensión abismal está eso que a mí me encantó, digamos, ¿no? Y que me parece que no es meramente coyuntural, de la discontinuidad fantasmagórica, digamos, ¿no? Bueno, me es hizo lo que acordar el estamos- fragmento de Heráclito del rayo, ¿te acordás del relámpago? Sí, no sí, sé, sí, ¿no? Viste que por un momento Y- por un momento se ilumina todo, pero cuando lo querés captar, Ya está. ya se oscureció todo Se otra vez, oscureció ¿no? todo el Y cielo me de parece que vuelta. eso tiene que ver con la dimensión ontológica, ¿no? La dimensión ontológica no es un tranquilo mundo de leyes o de ideas que esté ahí esperando que alguien llegue, digamos, ¿no? Es algo así, siempre querido Silvio. es algo siempre problemático. Es así, digamos, ¿no? querido Silvio. Me alegro mucho que hayamos tratado este tema de Dianquín, por lo menos un escrito, porque varios me lo habían pedido. Y así vamos a hacer con algún otro filósofo, vamos a hacerlo con Guerrero, con Virasolo. Sí. Ya nos vamos a tomar el tiempo de hacerlo, pero nosotros prometemos que nos vamos a ocupar, aunque sea de un texto, de estos grandes. Pero ¿sabés lo que pasa, mi querido amigo? Filósofos que tenemos. Que el nivel de colonización cultural que seguimos teniendo, que no se use más el término porque suena antiguo, suena jaurecho, no sé qué, digamos, el nivel de colonización cultural que tenemos es tan grande que cuando vos ponés en el título del programa el nombre de un filósofo argentino, bah, la mayoría no sabe ni de qué se trata, pero si sabe un poquito, sepa o no sepa, no le interesa. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque este es un país donde no nos interesamos por nosotros mismos. Y al no interesarnos por nosotros mismos estamos como estamos hoy. ¿Qué me importa si Macri o Fernández? ¿Qué me importa si Macri o Fernández? Digamos, si no hay en los políticos argentinos, ni en la clase dirigente argentina, en ningún nivel, una reflexión sobre el país. ¿Y cuánto nos ayudarían estos nombres que vos mencionaste? Y nuestro propio pensamiento, abuela, porque alguna vez ya somos grandes, como dice un tarado de un programa de televisión, ¿no? Y nuestro propio pensamiento, que ¿cuánto podría contribuir a, no sé, apuntar algunas orientaciones? La filosofía nunca actúa en modo directo, etcétera, etcétera, pero algunas orientaciones respecto del destino del país. Acá el problema no es si se come un poco más o un poco menos. La verdad, no es el problema central, ¿no? Si yo tuviera que decir un problema central, es la soberanía del pensamiento. Exacto. La autonomía del pensamiento. yo creo que sí. Pero vas a ver que este programa lo va a ver muy poca gente. Bueno, vamos a hacer una apuesta con Mario. Yo creo que este programa 100 personas lo van a ver. 300.000 como Darío Struckenbucker, ese Darío Zeta, seguro que no. Pero bueno, el chino lo vas a ver, chino vos. Bueno, el chino Fernández lo va a ver, con lo cual todo el marxismo nos ve. Bueno, tal vez. Dejamos acá. Híjole.